Bendito sea el nombre del Señor, queridos hermanos. Siempre es un gusto, es un gozo disfrutar de los informes de la obra misionera. Les felicito por ser una iglesia misionera, felicito a su pastor, me da muchísimo gusto. De alguna manera estamos haciendo también trabajo misionero por allá, por las ciudades de México. Voy a pedirle que leamos un pasaje breve para poder ocupar nuestro lugar y atender a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Romanos 1:17. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Romanos 1:17. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, mi Señor. Tu palabra bendita y tu palabra trae bendición a tu pueblo. Muchas gracias. Habla nuestro corazón, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, queridos hermanos. Gloria a Dios. Desde luego que agradezco la oportunidad que me da el siervo para compartir este púlpito nuevamente. Estimados hermanos, por aquí va a aparecer una foto también que alguien me tomó, pero no me di cuenta porque estoy de espaldas. Luego me la mandaron por un WhatsApp, donde vamos precisamente a los campos. Y por ahí también estará proyectando un video de 40 segundos, sin voz ni nada, solo para que vean lo que el Señor está haciendo a través de nuestro trabajo. Este año, en el mes de mayo, iniciamos un instituto bíblico en aquel lugar. Yo estaba pendiente de cuántos hermanos y pastores iban a responder, porque lo había intentado hace como unos 5 años y la verdad fue un fracaso. Pero ahora el Señor hace las cosas a su tiempo, Él tiene el control. Acudieron 47 alumnos. Gloria a Dios. Y como todo, no todos aguantan la presión del estudio. Tenemos como 35, pero ahí seguimos. Amén. Próximamente estaremos terminando el primer año y ya estamos promocionando para que entren otros alumnos, otra vez a hacer primero y entonces continuar con el otro grupo para un segundo año. Por tanto, ahí estamos en la obra. Queridos hermanos, el tema de nuestro asunto es reformas necesarias. Reformas necesarias. Este año, 2017, se están celebrando 500 años de la reforma de la iglesia. Fue el 31 de octubre de 1517 que Dios usó a un varón para oponerse a la doctrina de la salvación por las obras, a que la salvación se podía ganar con dinero, poner un poco de freno a la corrupción del clero existente. Pero también tengo el propósito, estimados hermanos, de despertar a los cristianos evangélicos que creen que la iglesia cristiana tiene poquitito tiempo, que la iglesia cristiana comenzó quizá con su concilio o su denominación. Algunos, lo que es peor, creen que su líder fue el que fundó la iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana la fundó Cristo. Gloria a Dios. En su momento Dios hizo las cosas porque era necesaria una reforma. Dios fundó un pueblo para a través de él enviar al Mesías para que salvara a la humanidad. Cristo obedeció y pagó por los pecados de todos los hombres. La iglesia cristiana fundada por el Señor, las almas se salvaban por la fe, judíos se convirtieron, no judíos se convirtieron, y en medio de persecuciones y sufrimientos, torturas y muerte, la iglesia floreció tremendamente. Pero llegó un momento, estimados hermanos, en que hubo una amnistía. Porque los perseguidores, que primero fueron los judíos y después fueron los romanos,
Ya al ver que no podían tener control y que aquello seguía creciendo, se quedaban admirados cómo la gente en su fe, en medio de la muerte, ya sea a manos de los gladiadores, ya sea en las garras de los leones, etcétera, ellos seguían adorando al Señor y no renunciaban a su fe. Dijeron, no podemos con estos. Y un emperador romano, Constantino, en el año 313, declaró una amnistía. No más se van a perseguir a los cristianos. Y él se presentó diciendo que había visto una señal en el cielo que decía en latín insigno vincis, que quiere decir por esta señal vencerás. Entonces él entendió que el cristianismo estaba bien y que ya no tenía que perseguirlos. De manera que hubo un cambio rotundo. La iglesia, que corría por todas partes con un fervor especial del Espíritu Santo y un valor que el Señor les daba, a pesar de las torturas y a pesar de los sufrimientos, de momento ya cambió, todo se puso muy bueno. ¿Cuántas veces en medio de las pruebas es cuando buscamos al Señor y nos entregamos con ganas, y en medio de la paz y el progreso en todos los sentidos empezamos a enfriarnos? Esa iglesia se enfrió. Esa iglesia entró a los palacios del rey, de las autoridades. Esa iglesia, esa gente fue ocupada como consejeros, entraron como líderes de mucha pompa, y la espiritualidad se fue para abajo. Pasaron muchos años. Yo voy a hacer un resumen de algunas de las cosas que yo veo que sucedieron como desvío de la iglesia en el periodo antes de la Reforma. En el 593, la iglesia inventó la doctrina del purgatorio, un punto intermedio entre el cielo y el infierno. En 1075 obligó a los sacerdotes casados a que se divorciaran y exigió que vivieran en celibato. En 1100 comenzó a cobrar por los servicios que daba la iglesia. En 1184 se inició un programa de tortura y muerte para todos los que creyeran diferente y no se les sujetaran, iniciándose así la Inquisición, que ellos le llamaron Santa Inquisición. Mucha gente murió, más que los que murieron en las fauces de los leones. En 1190 comenzó a venderse el perdón de pecados, comenzaron a venderse indulgencias, pues a cambio de dinero. Perdones o indulgencias temporales y plenarias, según la cantidad. Un mesecito en plena libertad para hacer lo que le diera la gana, al fin que ya había pagado. Pero los más ricos, pues ofrecían mucho para que de una vez ya todos sus pecados estuvieran totalmente perdonados y se fueran al cielo con todo y zapatos. Y pagaban mucho dinero, y entonces nadie vivía para Dios, porque creían que con el dinero lograban las cosas. En 1215 inventaron la doctrina de la transubstanciación, que es decir, que el pan en la Santa Cena se convierte en el cuerpo de Cristo. De esa manera, esto llevó a la adoración de ese panecito redondito, que muchos llegaron a tomar por ahí. A mí no me tocó, gloria a Dios, pero saben de qué estoy hablando, porque el día de Corpus Christi, que así le llaman, el día del cuerpo de Cristo, ponen esta pieza en una vitrina y la gente hace una procesión y adora ese pedazo de pan, porque diciendo que ya no es pan, que ahora es del cuerpo de Cristo. Y de esa manera, estimados hermanos, en 1229 vino la prohibición de leer la Biblia. La Biblia existía solamente en los monasterios y en latín, y solo los clérigos la podían leer, y no podían dar la interpretación sino solo las doctrinas formadas de la máxima autoridad que ellos tenían. Y en 1415 se negó el vino de la Santa Cena a todos los laicos, es decir, a todos aquellos que no fueran clérigos de profesión. Fíjense cómo estaban las cosas. La iglesia iba de peor en peor en peor. Pero Dios, que hemos dicho que tiene el control de la historia y que hace las cosas en el momento ideal, cuando Él sabe, vino una época que se conoce como época de renacimiento. En el renacimiento
florecieron las artes, la escultura, la literatura, tantas cosas. Aparecieron hombres llamados mecenas que sostenían a los artistas para que se dedicaran a crear su arte, y aquello era un ruido tremendo de tanto que estaba renovándose y apareciendo. Dios sabe lo que hace, la gente expectante, qué cosa nueva venía. Pues llegó la Reforma. Con el Renacimiento llegó la Reforma. Allí el Señor usó a un varón llamado Martín Lutero, alemán, monje agustino, profesor en la Universidad de Wittenberg. Y este hombre, temeroso de Dios, era un clérigo, pero él temía a Dios, leía las Escrituras. Él se sentía culpable y no podía encontrar la paz y el perdón. Él se golpeaba a sí mismo, lo que se llama ascetismo, para poder tener la seguridad de que había sido perdonado, y no lo encontraba. Leyendo las Escrituras llegó a este pasaje, el de Romano también, pero principalmente en la Escritura, en Habacuc 2:4, que dice: mas el justo por la fe vivirá, que se repite aquí en Romanos 1:17, y encontró Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe viene por la palabra. El Señor actúa a través de su palabra. Y él se dio cuenta que no era por obras. Lo que él mismo venía predicando no era por obras. Lo que él quería para sí mismo a través de lastimar su cuerpo era por fe. No hay salvación por obras. Nadie puede pagar ni con lo que haga, ni con lo que dé en efectivo. La salvación es por creer en Jesucristo. Y este hombre de Dios es lo que había descubierto en la palabra. Pero el asunto de las indulgencias iba de mal en peor. Y como se necesitaba construir tremenda basílica en Roma, se comenzaron a vender más las indulgencias. Se nombró a un varón llamado Juan Tetzel, para que él, con una campanita y todo y una gran alcancía, convocara a la gente y les leyera acerca de las indulgencias, y vinieran a pagar. Y decían: y también puedo pagar por mi abuelita que ya se murió. Pasa a pagar. Conforme caiga la moneda en el ofertorio, el alma sale del purgatorio. Este hombre se hizo famoso y Lutero se llenó de celo. Pero se llenó más de celo cuando él encontraba a los miembros de su iglesia, a sus feligreses, en vicios, en excesos, en unas vidas tremendas de pecado. Y cuando él los exhortaba y les llamaba al arrepentimiento, ellos sacaban su papelito. Mira, estoy perdonado. Cosa tremenda. Este hombre había ido a visitar aquel santuario donde se decía que si subías de rodillas los escalones tenías una buena cantidad de indulgencias. Y él comenzó a subir, habiendo ya leído la palabra, por tener una paz que creía que así iba a ser, pero ya la palabra retumbaba en su mente. Comenzó de rodillas, no pudo avanzar mucho, le retumbaba en la cabeza: mas el justo por la fe vivirá. ¿Para qué estoy haciendo esto? Si no es necesario, si la Escritura dice que es justificación por la fe, y si yo he creído en Jesucristo. Se levantó de ahí y no siguió más. Regresó a su iglesia en Wittenberg y escribió 95 tesis, 95 razones en las que él decía que la salvación no era por las obras, sino por la fe. Y las clavó en la entrada de su iglesia. No había periódicos, no había manera de pregonar a través de radios ni televisión. Así que la gente veía un escrito en las entradas de las iglesias y acudían a leer. Eso causó tremenda revolución. Llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas y lo llamaron a cuentas. Y le dijeron y le ordenaron: retráctate, regresa atrás. Hermanos, debo decirles que Dios usó a otros hombres antes de él.
Los llamados precursores de la Reforma. A través de la historia se levantaron varones que enseñaban la verdad y decían, miren, estamos mal. Cuando iban con sus autoridades y le mostraban, le decían, te callas o te vas a morir. Cuando ellos le pregonaban a la gente, de plano los mataban. Dos de los más famositos, Juan Hus y Jerónimo de Savonarola, uno decapitado y otro quemado en la hoguera por predicar la verdad. ¿Qué iba a pasar con este varón cuando fue citado y se le ordena que se retracte? Él dijo allí públicamente, había orado, se había puesto en las manos de Dios. Y muchos le aconsejaban, no vayas, ya sabes lo que les pasó a X y X y X son los otros precursores, no vayas. Y él decía, aunque hubiera 1000 demonios en los tejados, yo voy, porque tengo que hablar la verdad. Y allí públicamente dijo, si alguien me puede demostrar con la Biblia que la salvación es por las obras, yo me retracto. Si alguien me puede demostrar que la salvación no es por fe, yo me retracto. Pero si no hay quien, no puedo retractarme. Que Dios me ayude. Fue declarado reo de muerte, lo cual significaba que cualquiera que lo encontrara lo podía matar y no sería condenado. Salió él rápidamente de allí rumbo a su capilla, a su iglesia. Pero mire, así como se levantaron mecenas que apoyaban a los artistas, se levantaron políticos, siervos importantes que simpatizaron con él, y cuando iba por el camino y cualquiera lo hubiera podido matar, lo secuestraron, se lo llevaron positivamente. No permitieron que nadie le hiciera daño, lo metieron a un castillo que se llama Wartburgo, y en ese castillo Lutero oró y buscó más al Señor y se puso a traducir el Nuevo Testamento al idioma del pueblo. Desde ese lugar sus escritos circularon por todas partes. No sabían dónde estaba. Hermanos, estoy diciendo, Dios tiene el control y Él sabe cuándo hace las cosas. Y usó esa época tan interesante que nos deja admirar y que es tema de estudios. Y gracias a Dios que cualquier buen maestro de historia no puede hablar del Renacimiento y de las artes sin tener que mencionar que la iglesia también tuvo una reforma. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios por las reformas, hermano. Las reformas necesarias. Yo puedo hablarle como mexicano. Cuando llegaron aquellos señores del viejo continente, descubrieron América. Y venían aquellos señores, dicen algunos que a veces andan con sotana y a veces con fulana. Y llegaron acá y empezaron a enseñar y con el arma sobre los indios. O te bautizas o te mueres. No, pues me bautizo. Ya no adores esas cosas, esos ídolos paganos. Ahora vas a reverenciar estos otros. Hermano, eso estuvo tremendo. En la época de la conquista, pues vino otro montón de esa gente con la supuesta consigna de evangelizar. Pero su evangelio era a través de las armas. Por eso mucha gente está metida en la tradición y le cuesta mucho trabajo entender el mensaje de salvación. Porque esto es algo del pasado que se vino heredando, pero que no son salvos, porque sus antepasados fueron convertidos con amenazas y con muerte. Hermano, pasó el tiempo, le hablo de México, muchos años, y todavía en México había discriminación para los que no se sujetaran a las doctrinas tradicionales. Nadie podía registrar a un muchacho si no traía su fe de bautismo de la iglesia tradicional. No podía haber ningún servicio para él, ni escolaridad, ni nada, si no tenía su fe de bautismo. Hasta los muertos no podían sepultarse si no estaba su fe de bautismo. Eso era terrible. México necesitaba una reforma en ese sentido. Gracias a Dios por un varón llamado Benito Juárez, que dictó las leyes de la reforma y que las cosas cambiaron un poco, porque las cosas no creo que en México son fáciles. Años y años. Yo todavía puedo decirle que a mí me tocó
cuando muchacho, ir a buscar un empleo y me daban una solicitud y me preguntaba directamente, ¿tiene su fe de bautizo? Y me preguntaban directamente, ¿qué religión profesa usted? Y si no ponía uno lo que ellos esperaban, no hay trabajo. Hermanos, en la época de Porfirio Díaz, aquello estaba terrible. Lo mismo, no se podía hacer nada si no se tenía ese comprobante. Gracias a Dios que vino el tiempo tremendo en que estas cosas fueron cambiando con Benito Juárez. Después, otra vez, que pasa el tiempo, yo no estoy hablando que yo viví en la época de Benito Juárez. Después del tiempo, estimados hermanos, en que le hablo de mi experiencia y no poder conseguir trabajo, todavía se luchaba mucho. Los tradicionales tenían todos los derechos, los cristianos no. Todavía antes de 1992, mire, no hace mucho, hermanos, las iglesias cristianas sin ningún derecho y la tradición se llevaba todo. Y cuando se hablaba de la iglesia, se referían a la tradicional, no a los cristianos. Pero mire, llegó un peloncito que me cae muy bien. A muchos no les gusta. El licenciado Carlos Salinas de Gortari. Lo señalan como un gran ladrón. Pero este hombre, Dios lo usó, porque Dios tiene el control de la historia, para reformar el artículo 130 constitucional, y en lugar de usar la palabra iglesia, ahora usa la palabra iglesias. Y todas con los mismos derechos y obligaciones. ¿Cómo no voy yo a admirar a ese presidente? Desde entonces trabajamos con mucha libertad y a veces se enojan porque ¿cómo podemos tener los mismos derechos siendo minoría? Pero gracias a Dios, reformas necesarias, hermano. Los judíos tuvieron sus reformas necesarias. En la época del rey Josías, el que quiera leerlo, lo lee en su casa. Segunda de Reyes 23, 4 al 14. Yo le voy a resumir, son varios puntos, pero voy a resumir lo que dice ahí acerca del rey Josías. El rey Josías heredó el trono a los 8 años. Como un niño que era, pues él no podía dirigir a la nación y tenía que asesorarse con consejeros. Pero a los 18 años ya comenzó a tomar el control. Y lo primero que ordenó fue reparar el templo. Y al reparar el templo fue encontrado el libro de la ley. Y comenzaron a leer el libro de la ley y él se dio cuenta de muchas cosas que eran necesarias. Él decidió hacer cambios porque el pueblo se había desviado también. Estaban haciendo muchas cosas malas y había que hacer algo urgentemente. Este rey ordenó que sacaran del templo los utensilios dedicados a los dioses. Como rey era una orden. Sacaron todos esos utensilios. Y también él quitó a los sacerdotes idólatras que ofrecían culto a todos esos dioses paganos y a los signos del zodiaco. Los quitó. Dice la escritura que él derribó los lugares de prostitución que estaban dentro del templo y sacó a las mujeres. Esas mujeres supuestamente hacían tiendas y las rentaban para las fiestas que se celebraban, tienditas de campaña, pues. Pero ellas no nada más hacían tienditas, sino que ejercían otro oficio. Él las echó. Estaban dentro del templo, las echó de ahí. Josías profanó y derribó los lugares donde se ofrecía incienso idolátrico. Quitó el ídolo Moloc, donde ya los israelitas estaban llevando a sus bebés para quemarlos en los brazos ardientes de ese ídolo, que se calentaban a rojo vivo, y sus bebés se escurrían como mantequilla. Lo quitó, Moloc. Él quemó los caballos que estaban a la entrada del templo porque habían sido dedicados al sol. Supuestamente eran guardianes a la entrada del templo, pero por el solo hecho de que esos caballos no estaban realmente para proteger el templo del Dios vivo, sino que habían sido dedicados al sol, los quitó de allí y los quemó, dice la palabra. Derribó los altares
de las azoteas que se levantaron a dioses falsos. Mire, es una cosa terrible. Israel hizo eso. Todavía nosotros podemos ver en algunos lugares en México, donde las casas en su fachada tienen un nicho y un idolito ya, pues ya de la iglesia tradicional. Bueno, pues las casas tenían un lugar en las azoteas donde todo el tiempo estaba quemándose incienso, pero para los signos del zodiaco. Una cosa terrible. El pueblo de Israel hacía eso y él quitó esas cosas. Él destruyó los lugares altos que existían desde el tiempo del rey Salomón. Sabemos la historia del rey Salomón, que se empezó a casar con las paganas. Y entonces ellas se ponían tristes. ¿Qué tienes, mi amor? Ay, es que extraño mi ídolo. Pues, ¿cuál es tu ídolo? Pues este. Yo te voy a hacer un santuario para tu ídolo. Y no solo le hacía el santuario a la mujer, sino que él la adoraba también ahí. Terrible. Hay 3 mencionados en la Escritura en ese pasaje. El que fue dedicado en honor de Astoret, que era de una esposa sidonia. Quemos, otro ídolo que era de los moabitas. Y otro más, Milcom, que era de los amonitas. Y Josías dijo: para abajo, eso no es de Dios. Mire lo que es leer la palabra, porque fue leída la ley de Dios, y él, conforme fue descubriendo las cosas, él fue quitando todo aquello. Tremenda reforma de este siervo de Dios. Bendito Dios. Tremenda reforma. Le voy a poner otro ejemplo acerca de estas reformas necesarias. Después del cautiverio, porque el pueblo se portó tan mal, ya les dije algunas cosas, tan mal, que entre otras cosas no dejaron descansar la tierra que Dios había ordenado, que cada 7 años debía descansar. Y el Señor le sacó la cuenta y permitió que reyes extranjeros vinieran y se los llevaran cautivos, según el número de los años que debió haber dejado descansar la tierra. 70 años tuvieron que estar en cautiverio. Hemos dicho y repetimos, Dios tiene el control de la historia. A su debido tiempo vinieron reyes que se dejaron convencer por la palabra que le trajeron los siervos de Dios, y esos reyes dejaron ir al pueblo y regresaron a su tierra a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Estimados hermanos, aquí Dios usó a otro siervo, a Nehemías, para otra reforma posterior. Vuelvo a decirle, si usted quiere leer toda la historia, se va a Nehemías 13, ahí va a encontrar todo esto. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, dice que Nehemías descubrió en la palabra, porque se reunieron todos a escuchar la ley de Dios, a leer la ley de Dios, los mandatos de Dios. Estaba todo el pueblo reunido y tranquilamente pensaron que todo era pura bendición y pura buen augurio para futuro, pero empezaron a señalarse todas aquellas cosas que estaban haciendo mal y que no debían hacer. Primero, Israel desobedeció a Dios en muchos aspectos. Uno de ellos, no dejar descansar la tierra. Dios permitió que los extranjeros llevaran cautivos, hemos dicho. Pero, estimados hermanos, cuando Nehemías se da cuenta que la ley de Dios decía que los moabitas y los amonitas no debían entrar jamás en la congregación del Señor, fueron separados. Estas 2 tribus descendientes de Lot, que por ser familiar de Abraham alcanzaba de alguna manera la posibilidad de ser parte del pueblo, Dios dijo: no, amonitas y moabitas no, porque cuando venía el pueblo a entrar a la tierra prometida, no le recibieron bien, no le trataron bien, no le dejaron pasar por su territorio. Y dijo Dios: no. Pero Nehemías descubrió que muchos ya se habían mezclado con amonitas y moabitas, así que hizo una separación tremenda. Hubo mortandad también, porque él dijo: si esto dice Dios,
hay que obedecerlo. Conforme vino la lectura, descubrió que los levitas y cantores que debían ministrar en el templo ya no estaban en su lugar. ¿Saben por qué? El pastor mencionó algo de esto. Porque la gente ya no diezmaba. Y el Señor había ordenado que los sacerdotes y los levitas tenían que ser sostenidos por el pueblo, con los diezmos. Pero el pueblo ya no diezmaba. Pues ¿qué tenían que hacer los pobres? Pues irse a buscarse la vida por otro lado. No había levitas en el templo. Y dice Nehemías, ¿qué es esto que estamos haciendo? Llama a los encargados y les dice, el Señor ordena que se debe diezmar y tenemos que hacerlo. Y restituyó a los levitas a su lugar. Dicen algunos hermanos, bueno, cuando yo comencé a trabajar en la iglesia, y bueno, ya les he contado alguna vez la forma como el Señor me tenía en lo económico, trabajando para una organización, teniendo trabajo secular, etcétera, y al tiempo el Señor me fue retirando de una y de otra cosa. Y cuando comencé a trabajar de manera independiente, se acabaron las ayudas, dejamos el trabajo en una ciudad, nos fuimos a dedicar al ministerio, teníamos una visión para trabajar, y algunas personas, pues medio cristianos, decían, qué bueno, pastor, qué bueno que ahora sí se dedique a la obra de Dios como buen pastorcito del Señor. Y se fue. ¿Y cuánta gente dice así, verdad? Dios te va a sostener. Mi padre, al morir, llamó a mi hermana mayor y le dijo, dejé esta cuenta, es poco, pero dejé esta cuenta, dejé esta otra cuenta y dejé esta otra cuenta. Una es para tu hermana la más chica. La otra es para tu hermano, el que le sigue en edad, más chico. Y la otra se la reparten entre ustedes. Fuimos 5 de su primer matrimonio. Dice, pero no entre los 5, entre 4, a Daniel no. Yo era pastor, yo servía al Señor, y mi padre dijo a Daniel no. Y mi hermana se le quedó bien. ¿Por qué? Porque él sirve a Dios y Dios lo va a sostener. Como quiera que sea, mis hermanos se repartieron tal como fue la voluntad de mi papá y cada uno de ellos me dio un poquito. Porque mi padre no actuaba como se debe. Vivir por fe en la obra de Dios significa que yo solamente sirvo a Dios y espero en Él. Y el Señor toca los corazones de la gente para bendecirme. Dios actúa a través de la misma gente. Cuando yo le decía a mi papá que sirviera a Dios, y él me decía, yo estoy muy dedicado al trabajo. Si yo no trabajo, Dios no me va a dejar caer el dinero del cielo. Pero Dios deja caer el dinero del cielo a través de sus mismos hijos. Esta gente ya no diezmaba y los siervos de Dios ya no estaban dedicados a su trabajo. Hay que recordar, estimados hermanos, esto, porque tenemos una gran responsabilidad, no dada por el hombre, sino dada por Dios. Un varón de Dios. Yo les felicito por sus finanzas aquí, gracias a Dios. Pero por si acaso hubiera alguno por allí que está de pichicato y que no quiere ofrendar y que no quiere diezmar. Definitivamente, estimados hermanos, Dios va a sostener a sus siervos, claro que sí. Él sabe lo que hace. Una de las cosas que yo casi no acostumbro a hacer es pedirle al Señor específicamente, Señor, dame esto, dame otro. No, el Señor me ha enseñado a confiar en que Él me va a proveer. Gloria a Dios. Y yo vengo por acá y agradezco las ofrendas, pero yo nunca vengo a decir, denme. Eso no lo hago. Yo predico la palabra. Ay, hermanos, ¿cuántos hermanos no están respondiéndole a Dios y por eso no están siendo lo suficientemente bendecidos? ¿Cuántos hermanos todavía en muchos lugares no se dan cuenta que Dios es tan bueno, que los deja que se gasten el 90%? ¡Aleluya! ¿Por qué no ver las cosas de esa manera? Dios es tan hermoso y tan bello.
Nehemías reprendió a los encargados de los diezmos, reinstaló a los levitas y los sacerdotes, y el pueblo volvió a diezmar. Un siervo que es sostenido por su iglesia tiene más tiempo para orar, tiene más tiempo para preparar los sermones, tiene más tiempo para evangelizar, tiene más tiempo para aconsejar, tiene más tiempo para atender misiones, tiene más tiempo para usted. Y de ninguna manera critico yo a los siervos que trabajan todavía en lo secular, no lo hago, porque Pablo dice que él mismo trabajaba. O sea, cuando es necesario, pues hay que hacerlo. Pues yo también en cierto momento, cuando la situación se puso difícil, pues yo me fui a la Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara, y visité las factorías y me traje la representación de 2 de ellas a Guadalajara. Un tiempito. Porque después lo dejé. Pero hermano, ¿por qué lo dejas si le está yendo re bien? Porque mi trabajo no es ese. Mi trabajo es la obra de Dios. Nehemías se dio cuenta que la gente trabajaba, vendía y compraba en días de reposo. Es decir, bueno, nosotros sabemos que ya no estamos obligados a guardar el sábado, pero también sabemos que ahora estamos obligados a servir a Dios todos los días. Particularmente hay un día especial de servicio, 1, 2, 3. ¿Por qué no separar el tiempo que es para Dios? Esta gente que tenía la ley de respetar el sábado para reunirse en el templo, para estudiar la palabra, para adorar a Dios, ya no lo estaban haciendo. Trabajaban, compraban y vendían en días de reposo. Y Nehemías vino. ¿Qué es esto que están haciendo? Miren lo que dice la ley de Dios. Los sábados aquí nos vamos a reunir y vamos a adorar a Dios como Él lo manda. Hermano, separe su tiempo para el Señor. No lo deje a la desidia. No deje que el filisteo que llega de visita no le deje ir al templo. Usted, hermano, cuando llegue, dígale, bueno, es mi día de culto, ¿verdad? Y fíjese lo que yo le estoy diciendo, porque no importa si es un amigo, un vecino, o su papá, o su mamá, o su hermano. No importa quién. No son cristianos y ellos dicen, vamos, vas a ver que nomás llegamos y ya no va. Y ya llegan y no va al servicio. Pastor, es que tuve visitas. Su visita es más importante que Dios. Déjela allí y dígale, la nevera está a tus órdenes, pero yo al rato vengo. O tráigaselo si puede. Tráigaselo. Pero hermano, tenemos nosotros una responsabilidad grande de asistir a la casa de Dios. No lo deje a la desidia, porque Dios lo manda. Y luego también, Nehemías se dio cuenta, Dios había dicho que no se mezclaran, se dio cuenta que muchos varones israelitas habían tomado mujeres extranjeras y que los jóvenes andaban noviando por allá con las extranjeras y que ya no querían hablar en el idioma judaico. Hablaban el idioma de aquellas naciones. Nehemías dijo, ¿qué pasó con esto? Me llama la atención lo que dice la Escritura. Dice 4 cosas bien interesantes. Ya le dije, esto va a estar en los versículos 23 al 25 de Nehemías 13. Estos fueron reprendidos de una manera tremenda, hermanos, porque dice la Escritura que él fue a hablarles porque estaban haciendo mal. En otras palabras, hermanos, en nuestra época actual, muchos jóvenes cristianos, su vocabulario no es de cristianos, es del mundo. Y luego usan unas palabrotas y son cristianos, porque como en la escuela lo hablan, en el vecindario lo hablan. Pero el asunto está, estimados hermanos, en que los padres no los reprenden, en que los padres no les enseñan y no les aconsejan a tiempo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo dejan que viva como quiera y vea que está grande y ya no puede. Ya, una rebeldía tremenda. No querían hablar en judaico. Y muchos no quieren usar un lenguaje correcto. Yo no estoy diciendo que anden donde quiera, cuando llegan los amigos, gloria a Dios, amigos, aleluya. Así les va con el bullying.
No, yo no digo eso, pero su vocabulario correcto y normal, cuando menos. Algunas personas cuando llegan bueno, hablo del pasado, un poquito del presente, que llegan a la iglesia o por ayuda o lo que sea, a conversar, y llegan usando unas palabrotas, ¿verdad? Y yo le digo, mire, discúlpeme, pero ¿usted me ha oído decir una palabrota? ¿Cómo? Sí, nosotros decimos groserías. ¿Una grosería? No, pues entonces usted tampoco las use. Si yo le estoy hablando correctamente, hábleme correctamente. ¿Por qué tiene que estar diciendo una palabra buena y 3 malas? Yo le digo, al fin que si se enojan, pues gloria a Dios. De cualquier manera, no son de allí, aunque esperamos que de alguna manera se convenzan de que lo que están haciendo está mal. Y a nuestros muchachos les oímos muchas veces expresarse de una manera inadecuada. No hacemos nada, es que son muchachos, ahí se les pasará. La palabra dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Y los muchachos andaban con las paganas. Y hoy en día, los hijos de los cristianos andan con las paganas. No solamente en amistad, sino una relación un poquito más allá. Y no somos para hablarles y decirles, mira, ten cuidado con quién estás, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros pues tenemos que cuidar nuestras amistades. O sea, el asunto es no reprenderles y no aconsejarles y no decirles. Ese es el problema. Los dejan y luego se hacen novios, se pasan de la raya. Al rato llega, decimos los mexicanos, el chilpayate. Y el abuelo y la abuela se dedican a cuidar el chilpayate de su hija y más descuidan la obra de Dios. Oh, hermanos, realmente esto es algo tremendo. Mire lo que dice la Escritura. Dice que Nehemías, cuando se dio cuenta de esto y habló con los padres, dice que riñó con ellos. Si usted ve en Nehemías 13, 25, 27, riñó, quiere decir, les peleó porque no estaban haciendo lo correcto. Segundo, la Escritura dice que los maldijo. Vamos a poner en otras palabras, les recordó las maldiciones de Dios para los que no le obedecen. Segunda cosa que hizo. Tercera, dice la Escritura que los golpeó, alguno de ellos los golpeó. Dice que a los más rebeldes los golpeó. Porque él vino a aconsejarles, a decir lo que estaban haciendo mal y se fue algo. Es la onda, estamos en nuestro tiempo. Escucha lo que te estoy diciendo. Ahí dice, seguro les abofeteó, pues, líder, y con autoridad. Y yo no le estoy diciendo que ande golpeando, porque no me lo vayan a meter a la cárcel. Pero vea lo que dice la palabra. Nehemías. Y no era el papá. Y lo peor, dice que a algunos de ellos les arrancó los cabellos. ¿Entiende? Les jaló los cabellos. Es una cosa, hermanos, que me deja sorprendido. Esta reforma de Nehemías, con cuánto valor, con cuántas ganas, para que las cosas se corrigieran. Son las llamadas reformas que encontramos en la Escritura, reformas que son necesarias. ¿Usted cree que nosotros necesitamos algunas reformas? ¿La iglesia actual necesitará algunas reformas? Darse cuenta, estimados hermanos, de que no debe juntarse en yugo desigual con los infieles. Y aunque muchas veces se interpreta nada más para casarse o juntarse con un pagano, incluye yugo desigual, incluye todo tipo de relación y quizá hasta de sociedades que se anda buscando al que tenga más dinero, no importa que sea pagano y vicioso, y hacen sociedades y luego les roba todo. Y yo conozco muy pocos cristianos que estén en sociedad con otro cristiano. Vamos poniendo un negocio y los dos correctamente sirviendo a Dios. La Escritura dice, incluye muchas cosas, esto de no unirse en yugo desigual. Hay reformas necesarias en nuestro tiempo. Los que se han mezclado
No tenemos la autoridad para andar haciendo divorcios al por mayor, como en la época antes de la Reforma. Pero cuando menos, dele buen testimonio a esa persona. Sea varón, sea hembra, dele buen testimonio, ore por él. Yo conocí una mujer mexicana casada con un español que él no quería nada con el Señor. Y ella le hablaba y le decía, él no quería saber nada. La quería, la trataba bien, pero él no quería saber nada del Evangelio. Y la mujer oraba por él en las noches, le alisaba el cabello. Señor, te pido por mi Juan, tócale su corazón, bendícelo, sálvalo. Y el Juan se daba cuenta, una oración con pasión, con verdaderas ganas de que su Juan se convirtiera. Un día le dijo, Juan, ¿no me quieres acompañar al templo? ¿Por qué? Le dijo. Dice, pues para que los hermanos se den cuenta que yo también tengo esposo. Ah, pues está bien. La llevó y la dejó a la entrada. 2, 3 veces la dejó en la entrada. El día menos pensado, Juan estaba allí en la parte de atrás. Y cuando el Señor lo quiso, con ese tremendo control que Él tiene, el hombre pasó a recibir a Cristo. ¡Aleluya! Hay cosas a veces que no se pueden evitar, máxime cuando uno viene a Cristo, ya estaba casado con alguien y no le vamos a decir, déjalo. Hay algunos que le dicen que tienen que separarse. No, nosotros no decimos eso. Decimos que le dé buen testimonio y que ore por él. Y que crea en el Señor que Él va a hacer el milagro. Y hermanos, a diezmar y a ofrendar, que la obra tiene que seguir adelante. Y ayudar a nuestros muchachos y aconsejarles y orar por ellos. Y no les vaya a arrancar los cabellos, pero hábleles con reprensión. Dice la Escritura que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué interesante. Y no provocarlos a ira. Qué hermosa dice la Escritura esa palabra. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Y le decimos al Señor, Señor, ve, como decía el salmista, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad. Tú me conoces, Señor. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y tú sabes, Señor,